el fin del idilio del castrismo con las MIPYMES cubanas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Sin aviso previo, el régimen vuelve a girar contra el emprendimiento privado cubano, mientras mantiene exenciones fiscales hasta por 10 años para los extranjeros. La razón es política. A partir de la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales, que hacen efecto la exoneración del pago de impuesto a las MIPYMES por un periodo de 6 meses cuando surgen de una reconversión y de un año cuando son una nueva creación constituida a partir del 2023. Este extracto de la intervención de la ministra de Finanzas y Precios ante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional es la señal, o más bien el mojón, que marca el fin del idilio del castrismo con las MIPYMES. Ese incentivo fiscal que se elimina sin aviso previo ni periodo de gracia era en numerosos casos el aliciente fundamental para que algunos decidieran dar el paso a invertir, y es que la inseguridad jurídica inherente en un Estado sin hace poco atractivo el involucrarse en proyectos empresariales de largo plazo. La incertidumbre fuerza a los inversores a ser cortoplacistas, a acometer principalmente negocios de rápido retorno que no impliquen gran inversión en capital fijo, normalmente concentrados en las últimas etapas de la cadena productiva, específicamente empresas de comercialización, distribución, venta minorista, ensamblaje, porcionado, embalaje y otras similares. Debido a este cortoplacismo, inducido por la institucionalidad imperante, en Cuba es especialmente importante el fomento fiscal si se quiere impulsar una densa red empresarial que se entrelace y complejice. Eliminar la exoneración fiscal indica, sin lugar a dudas, que al gobierno no le interesa el sector privado potente, por lo que, en vez de abonar su florecimiento, ya está podando el poco que existe. Durante los meses que lleva vigente el permiso para abrir MIPYMES nacionales, los extranjeros siempre han podido, en números redondos, han solicitado licencia 10.000 proyectos, de los que 6.000 ya tienen, mientras otros 4.000 aguardan después de haber hecho estudios de factibilidad y comenzar inversiones preparatorias, confiados en una aprobación que hasta hace unos días era expedita y casi automática, contando con que tendrían un año de excepción fiscal. ¿Qué harán ahora? Pues una vez recalculen la perspectiva del negocio, o lo abandonarán asumiendo los gastos ya realizados, o apostarán por emprenderlo poniendo mayores precios, más inflación, que les permita mantener beneficios, a la vez que pagar unos impuestos que pensaron no tendrían que asumir. No hay otra manera de ver este repentino anuncio gubernamental tan nocivo para las MIPYMES, más que como un giro en la política castrista contra el emprendimiento privado nacional, realizado con el mayor de los cinismos, al alegar la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales. Pero, ¿acaso son todos? A los extranjeros les mantienen exenciones fiscales, no por 1, sino por 10 años, sobre los impuestos de las utilidades, sobre el uso de la fuerza de trabajo, sobre la contribución al desarrollo local y sobre el comercio transfronterizo. 10 años libres. ¿Cuántas MIPYMES surgirán en Cuba, aliviando la miseria del país si se les diera ese tratamiento a los cubanos? Y es falso que así vayan a recaudar más. En las condiciones actuales, una bajada fuerte y general de impuestos, junto a un mecanismo despolitizado para la aprobación de MIPYMES, haría que muchas más pequeñas empresas, pagando menos impuestos, aportaran conjuntamente más al tesoro estatal que estas pocas empresas pagando muchos impuestos. Pero ni les interesa recaudar más, ni les interesa la inflación, ni les interesa la miseria del pueblo cubano. Como siempre, la economía queda a merced de los intereses políticos de una camarilla omnimoda. Sencillamente, no hay explicación económica para este repentino viraje contra las MIPYMES. Esa explicación está en la política. Además, no es solo la cancelación del incentivo fiscal, hay otras señales muy nítidas de un cambio en el tratamiento al sector privado. El proceso de aprobación de MIPYMES, que se ha hecho a un ritmo cercano a 120 semanales, muy insuficientes,
y sin cumplir los plazos que la ley dispone. Por primera vez desde que comenzó se detuvo y durante 15 días no se aprobó ni una sola empresa privada. Asimismo, contrario a la laxitud de la aprobación de los objetos sociales amplios que te admitía anteriormente, el regulador estatal ha comenzado a presionar para que los empresarios constriñan su objetivo social, es decir, limiten aquello que puede hacer la empresa, lo que es un modo directo de reducirlas en dimensión y cantidad. Al final, lo único verdaderamente increíble del abrupto fin del idilio castrismo MIPYMES es que, después de 64 años, algunos sigan arriesgando su dinero bajo un gobierno al que nada le interesa su propia perpetuación. ¿Acaso creyeron los empresarios de MIPYMES que a ellos no se les iba a hacer lo que a los macetas en los 90 o a los cuentapropistas a partir de 2017? Ilusos. Eso sí, hay que admitir que esta vez el castrismo se ha asustado y ha recogido pita mucho más rápido de lo que se esperaba, evidencia clara de cuán inseguro se siente el régimen. Siguiendo con las noticias, la caída del turismo en Cuba es la peor de las Américas en comparación con 2019. Cuba sufrió una caída del 65% del negocio turístico en 2022, en comparación con las cifras de arribo de visitantes que mostraba el país en 2019, lo que califica como el peor desempeño de las Américas, la región que lideró el incremento de viajeros en el año por terminar. De acuerdo con el informe anual de la empresa de estudios de mercado con sede en España, Forward Key, la isla se colocó a la cola del negocio turístico, con cifras de menos 65%, mucho peor que la caída promedio de las Américas, que fue de menos 25%, un 16% encima de la media global. La cifra de recuperación regional mejoró en la segunda mitad del año para ubicarse en un menos 21%. Pese a ello, el Caribe y Centroamérica fueron los destinos de mayor recuperación global, con República Dominicana a la cabeza. La isla vecina de Cuba experimentó un crecimiento de un 5% en comparación con 2019 y lideró la recuperación de la zona y el mundo, seguida por Aruba, más 3%, Costa Rica y México. Ambos volvieron a su desempeño previo a la pandemia, aunque sin crecer. Los destinos que peor recuperación tuvieron en las Américas, aunque siempre por encima de Cuba, fueron Chile, menos 54%, Argentina y Estados Unidos con un menos 39% y Canadá con un menos 38%. El gobierno cubano reconoció en una fecha tan temprana como en octubre que la isla no cumpliría el pronóstico de arribo de turistas anunciado a inicios de 2022 de 2.5 millones de visitantes y sugirió un estimado de apenas 1.710.000, de ellos una parte importante migrados cubanos que viajan por razones familiares. Pese a ello, en diciembre lanzó otro pronóstico optimista, recibir 3.5 millones de turistas en 2023. Asimismo, con el país sufriendo su peor crisis del siglo, con escasez de alimentos, pésimos servicios sanitarios, la tercer mayor inflación del mundo, el gobierno cubano insiste en invertir más en los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluye la inversión en hoteles e infraestructura turística, que en la producción de alimentos, salud y educación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.